Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos en esta comunidad, les doy una bienvenida súper especial. Estamos aquí para desentrañar juntos las historias que capturan nuestra atención, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho revuelo y que, sinceramente, nos toca el corazón. Kerem Bürsin y cómo las fotos antiguas con Hande Erçel parecen ser un bálsamo para él en estos momentos. Vamos a explorar qué hay detrás de estas publicaciones, qué significan para su presente y sobre todo, cómo nosotros, como fans, podemos interpretar estos gestos. Si les gustan este tipo de contenidos, donde analizamos de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas, no duden en darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. No se pierdan nada de lo que compartimos. El título de hoy es bastante evocador. Kerem Bürsin revive recuerdos, fotos antiguas con Hande Erçel lo reconfortan. Y sí, eso es exactamente lo que vamos a abordar. En el mundo de las redes sociales, cada publicación, cada like, cada comentario, puede ser una señal, una pista, un mensaje codificado que los fans se apresuran a descifrar. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención se multiplica exponencialmente. Ambos exparejas y protagonistas de una de las parejas más queridas en Turquía y a nivel internacional, continúan generando una fascinación que trasciende su tiempo juntos. Últimamente hemos visto a Kerem compartir en sus historias de Instagram, no una, sino varias fotografías de antaño junto a Hande. Y no son solo fotos cualquiera, son momentos capturados en el tiempo, sonrisas compartidas, miradas cómplices, que nos transportan de vuelta a una época que muchos de nosotros atesoramos. ¿Por qué ahora? ¿Qué impulsa a Kerem a desempolvar estos recuerdos en este preciso instante? Las teorías son muchas. Algunos dicen que es una forma de nostalgiar, de recordar los buenos tiempos. Otros sugieren que es una manera sutil de comunicar que a pesar de las separaciones y los caminos que la vida les ha tomado, hay un cariño y un respeto que permanecen. Y yo creo que en gran medida, ambas cosas son ciertas. En el torbellino de la vida pública, donde las opiniones vuelan y los rumores proliferan, aferrarse a recuerdos positivos puede ser un ancla. Y si esos recuerdos están ligados a una persona con la que se compartió tanto, como es el caso de Hande, es natural que ofrezcan un consuelo. Pensemos en la naturaleza humana. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, ya sean personales, profesionales o emocionales, es común recurrir a aquello que nos trae paz, que nos recuerda la felicidad, que nos saca una sonrisa. Las fotografías son poderosos catalizadores de emociones. Una imagen puede transportarnos instantáneamente a un lugar, a un momento, a un sentimiento. Y para Kerem, es probable que estas fotos con Hande representen momentos de alegría, de éxito compartido, de una conexión genuina que marcó una etapa importante en su vida. No estamos hablando de una simple publicación de "me acuerdo de ti", sino de un acto que parece deliberado, casi como si quisiera compartir esa calidez con su audiencia. Consideremos el contexto. Kerem Bürsin es un actor que ha alcanzado un nivel de fama considerable. Su vida está bajo el escrutinio constante de los medios y de sus seguidores. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, puede ser interpretado de múltiples maneras. Y en este caso, la recurrencia de estas publicaciones es lo que llama la atención. No es un hecho aislado, sino un patrón emergente. Estas fotos no solo muestran a Kerem y Hande en su faceta más romántica, sino también en momentos de trabajo, de celebraciones, de vida cotidiana. Son retratos de una relación que cautivó a millones, y que aún hoy, sigue teniendo un lugar especial en el imaginario colectivo. ¿Qué nos dicen estas fotos sobre el estado emocional de Kerem? Es una pregunta compleja de responder sin ser intrusivos, pero podemos inferir. Si estas imágenes lo reconfortan, como dice el título, es porque probablemente le traen paz. Quizás le recuerdan una época en la que las cosas eran más simples, o en la que se sentía particularmente feliz y acompañado. En un mundo que a menudo puede ser solitario, especialmente en el ojo público, tener estos recuerdos a mano puede ser un verdadero tesoro. Es como si estuviera diciendo, sí, la vida ha cambiado, pero los momentos bonitos que viví son reales y me nutren. Además, la forma en que se comparten estas fotos también es importante. Si las publica en sus historias, que son efímeras, quizás busca esa conexión momentánea, ese recordatorio diario, sin la permanencia de una publicación en su feed principal. Esto podría interpretarse como una forma de mantener vivos esos recuerdos de una manera personal, pero también accesible para quienes lo siguen y apreciaron su relación con Hande.
Es un guiño, una pequeña dosis de nostalgia compartida. Y. Hablemos de Anne Ercel. Aunque ella no ha compartido directamente fotos similares en este momento, la conexión entre ambos es innegable. Anne también es una figura pública muy querida, y su relación con Kerem fue un tema de conversación constante. Es posible que ella también guarde esos recuerdos con cariño. La forma en que Kerem las comparte podría ser, indirectamente, un homenaje a ambos y a lo que significó esa etapa para los dos. Analicemos algunas de las posibles fotos que podría estar compartiendo. Podrían ser imágenes de las alfombras rojas, de eventos a los que asistieron juntos, de vacaciones, o incluso de momentos más íntimos capturados durante las grabaciones de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama mundial como pareja. Cada una de esas imágenes evoca una historia, una emoción, un recuerdo específico. Y para Kerem, revivirlas ahora, puede ser un bálsamo, una forma de reconectar consigo mismo y con una parte de su vida que fue muy significativa. En el mundo del entretenimiento, las relaciones de pareja a menudo se convierten en un foco de atención tan intenso como las carreras de los propios artistas. Cuando una pareja como Kerem y Anne, tan carismática y química, se forma, los fans se apegan a ellos, a su historia, a la ilusión que representan. Y cuando esa relación termina, a pesar de que los caminos se separan, el cariño y el recuerdo permanecen. Estas publicaciones de Kerem parecen ser una forma de honrar esa memoria, de reconocer la importancia de lo vivido, sin caer en la melancolía excesiva, sino más bien en la apreciación. Podríamos pensar que hay una estrategia detrás de esto, una forma de mantener el interés de los fans. Y si bien es cierto que las celebridades son conscientes de la atención que generan, también es importante no desestimar la autenticidad de las emociones humanas. Es posible que Kerem, en un momento de introspección, haya sentido la necesidad de compartir esos fragmentos de felicidad que le brindan consuelo. Es un recordatorio de que incluso en medio de los altibajos de la vida, los recuerdos positivos son un refugio. Además, este acto puede tener un efecto positivo en la percepción que tienen los fans de él. Demuestra que es una persona que valora las experiencias vividas, que tiene sentimientos, que no olvida las etapas importantes de su vida. Esto sin duda genera empatía y fortalece el vínculo con su audiencia. Los fans se sienten parte de su historia, y al ver que él mismo revive esos momentos, se genera una conexión emocional aún más profunda. Consideremos la posibilidad de que Kerem esté utilizando estas fotos para enviar un mensaje más sutil. Quizás está intentando decirnos que a pesar de las diferencias que puedan haber surgido, el cariño y el respeto mutuo siguen ahí. En un mundo donde las rupturas a menudo se idealizan como conflictos, este tipo de gestos sugieren una madurez emocional, una capacidad de mirar atrás con gratitud en lugar de resentimiento. Y eso, para una figura pública, es un mensaje muy valioso. También es importante recordar que las redes sociales son una herramienta de comunicación, pero también son un escenario. Lo que se muestra al público es una versión curada de la realidad. Sin embargo, la repetición de este tipo de publicaciones, la naturaleza de las fotos elegidas, sugiere que hay una resonancia emocional real detrás de ellas. No es un hecho aislado, sino una tendencia que observamos. En resumen, la decisión de Kerem Bürsin de compartir fotos antiguas con Anne Ercel parece ser un acto cargado de significado. Es una forma de revivir recuerdos que lo reconfortan, de honrar una etapa importante de su vida, y de conectar con sus seguidores de una manera auténtica y emotiva. Estas imágenes no solo nos recuerdan la química que existió entre ellos en la pantalla y en la vida real, sino que también nos hablan de la importancia de los recuerdos positivos como fuente de fortaleza y consuelo en el presente. Es un recordatorio de que incluso cuando los caminos se separan, los momentos de felicidad compartida dejan una huella imborrable y pueden ser un bálsamo para el alma. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado las razones detrás de las publicaciones de Kerem Bürsin con fotos de Anne Ercel, y hemos reflexionado sobre el significado emocional que estas imágenes pueden tener para él. En definitiva, parece ser un acto de nostalgia positiva, un reconocimiento de los buenos momentos vividos y una forma de encontrar consuelo en el presente. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí en este canal significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más allá de la simple nostalgia? ¿Qué les transmiten estas publicaciones? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también puedan estar interesados en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.